bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Parroquia Santa María de Guadalupe. Creo que ya los habíamos abandonado un poquito, pero bueno, por diferentes situaciones no nos habíamos dado el tiempo para grabar algún material para ustedes, pero aquí estamos de nuevo. Hoy queremos compartirles un artículo que nos encontramos en la revista Actualidad Litúrgica. Es una revista que le sirve de apoyo al Padre Memorio y a muchos sacerdotes para preparar homilías, para estar al tanto de lo que la Iglesia en relación a la liturgia está haciendo hasta el día de hoy. El artículo que les menciono está en el volumen julio-agosto de este año y se titula Pauta para los lectores en la misa. Este artículo lo escribe el padre Javier Sánchez Martínez, que es un sacerdote, fue un sacerdote de la diócesis de Córdoba de España, y bueno, nos quiere compartir qué debemos hacer para participar en las lecturas. Muchas veces, no sé cuántos de ustedes les ha tocado participar en alguna misa como lector, y pues no se trata de leer nada más por leer. Vamos a ver qué nos dice este artículo. Repito el título: Pautas para los lectores en la misa. El ministerio del lector permite que las lecturas de la palabra de Dios se proclamen de forma audible para que llegue a todos los asistentes y sea acogida esta palabra con espíritu de fe y obediencia. Es necesario, pues, cuidar este ministerio y saber desempeñarlo al subir al ambón. ¿Pero qué es el ambón? El ambón es el altar especial para la palabra de Dios. Si entramos en la iglesia, en el templo, tenemos al centro, al frente, el altar, que podemos decir es el lugar principal. Y generalmente a un lado, ya sea del lado derecho o en algunos lugares está en el lado izquierdo, está el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Ese lugar se le conoce como ambón. El lector, cuando anuncia a otros la palabra de Dios divina, con docilidad, él mismo recíbala y medítela con atención para testimoniarla con su vida. Entonces no es leer solamente como si estuviéramos leyendo el periódico o cualquier revista, sino es una invitación de manera personal para quien lo va a hacer, para quien va a leer, a meditar y a vivir y reflexionar la palabra de Dios. En verdad, no todos se sienten capacitados ni todos son aptos para este oficio litúrgico. Para realizar bien este ministerio, no basta solo buena voluntad o disponibilidad. Se necesita también preparación, la cual deberá cuidarse en un doble sentido. En primer lugar, una preparación espiritual, que se consolida y acrecienta en una estima personal de la palabra de Dios y en una aceptable formación bíblica y litúrgica. Repito, no es solamente leer como si estuviéramos leyendo el periódico, el TV y novelas, el cómic, sino hay que vivirlo de manera espiritual y resalta aquí de manera personal y aceptando lo que estamos leyendo, que viene de Dios, y esto lo hacemos de manera espiritual. Preparación técnica, que supone un conocimiento y ejercicio de las técnicas más elementales de comunicación y lectura en público. ¿Cómo es una lectura pública en voz alta en el seno de la liturgia? La diócesis de Astorga, en España, a través de su delegación litúrgica, publicó el Ministerio del Lector en la Liturgia, orientaciones para proclamar bien la palabra de Dios, en el año 2010, ofreciendo pautas claras y pedagógicas. ¿Qué nos dice al respecto la diócesis de Astorga? Lectura proclamada y pausada, es decir, sin prisa. Más que leer, se trata de proclamar. A veces nos acostumbramos a leer rápido. De hecho, hay técnicas de lectura rápida donde el lector entresaca de algún texto las ideas más importantes, y esto lo hacemos cuando a lo mejor estamos estudiando
o queremos hacer el resumen de un libro, no sé, o de un artículo, dices, bueno, esto es lo importante, y hacemos una lectura rápida. Incluso hay técnicas para leer 200, 300, 500 palabras en un minuto, pero esas son técnicas más bien de estudio. En este caso nos da una palabra clave, más que leer es proclamar. Repito lo que dice. La lectura proclamada y pausada, es decir, sin prisa por acabar rápido. Más que leer se trata de proclamar, de prestarle la voz a Dios. Y cuando Dios habla, no debe haber prisa. Además, el oyente necesita tiempo para captar toda la riqueza del mensaje. Un silencio que le puede parecer largo al lector es en realidad corto para quien escucha. Por eso el lector deberá cuidar sus pausas entre el título del libro y su texto, y entre este y la aclamación final. También deberá respetar los signos de puntuación en el texto, dando sentido y espacio a las pausas o silencios oportunos entre frases y párrafos. El sentido del ritmo es muy importante en las lecturas bíblicas, pues no todo lo que se lee tiene la misma relevancia y solemnidad. No es lo mismo leer un salmo, que es una especie de poesía, a leer algún tipo de lectura que puede ser histórica, puede ser una narrativa, pueden ser algunas parábolas. Entonces, a cada tipo de lectura hay que darle su énfasis y su entonación especial. También nos presenta otro punto: lectura clara y comprensible. Quien proclame deberá saber vocalizar, sobre todo para que aquello que lea se entienda sin esfuerzo para el que escucha, pues aquel a quien le cuesta entender deja de prestar atención. La buena pronunciación es una cualidad esencial del lector. Si se quiere que a los fieles les llegue todo y sola la palabra, el lector ha de tomar conciencia mientras sube al ambón de que en ese momento es un instrumento que Dios ha escogido para hacer resonar su voz en la asamblea, quien se ha reunido en su nombre. Por eso no debe oscurecer el mensaje divino con su mala dicción, sus errores de pronunciación o su inseguridad a la hora de leer. A veces he escuchado algunos comentarios que dicen, oye, pero luego ponen a leer a los niños. Hay que tenerles paciencia e irles enseñando. Yo, en lo particular, cuando tengo oportunidad me acerco con ellos y les digo, a ver, así se tiene que leer. Los escucho. Y a veces, desgraciadamente, en las escuelas no nos están enseñando a leer bien y parece que leemos de corrido. Que no hay punto, no hay coma, no hay signos de admiración, signos de interrogación, nada. Y ¿qué les digo a los pequeños? Léelo como si nos estuvieras contando una historia. Entonces, esto es lo que el texto también nos invita a hacer. Otro punto, lectura viva y audible. Leer ante la asamblea no es como leer en casa. Quien proclama, anuncia. Y quien anuncia, lo dice bien alto para que lo oigan y se enteren todos. No les voy a decir una cosa así muy quedito porque no me van a entender. Tengo que proclamar, tengo que anunciarlo fuerte. Si además de eso, que se anuncia, sabemos que es algo importante como la palabra que el Señor nos dirige, hay que actualizar las maravillas de su salvación entre todos, se debe decir con rotundidad y volumen. El lector deberá ajustarse a la megafonía, es decir, al micrófono, al tipo de sonido que se tenga disponible en el templo. Me regreso un poquito al punto anterior. Luego nos vamos de corrido, ¿no? Estamos haciendo una lectura y terminamos, palabra de Dios, ¿no? Es decir, lectura del libro del profeta Isaías. Pausa, leemos el texto, terminando el texto hacemos una pequeña pausa y después decimos con firmeza, palabra de Dios, porque si no parece que estamos leyendo cualquier cosa. Bien, otro punto más, lectura distintiva.
Quien anuncia un mensaje debe hacerlo entender, dando a cada frase la expresión y el tono que le corresponde. Ha de proclamar distinguiendo los diferentes géneros y recursos literarios que se emplean en la Sagrada Escritura, como lo mencionaba hace un momento, poniendo más énfasis y solemnidad en los momentos importantes del texto. Una lectura monótona y plana hace perder fuerza y vida a la palabra de Dios y transmite la sensación de que el espacio de la liturgia de la palabra en la celebración es un puro trámite, cuando sabemos que, por el contrario, es uno de sus momentos privilegiados. Según esto, no se debe leer de igual forma, por ejemplo, un párrafo del narrador bíblico que una frase pronunciada directamente por Jesús, un salmo que una carta de San Pablo. Es siempre pedagógico diferenciar en la lectura, con el tono y la fuerza de voz empleados, lo que dice Dios de lo que dicen los hombres. También es importante introducir diversos ritmos, cambios de voz y pausas, dependiendo de si se trata de un texto narrativo o una descripción, una visión, un himno, una profecía, un diálogo o una oración. En este sentido, es muy necesario que no pasen inadvertidos al lector los signos que se emplean en el lenguaje escrito. Ya lo decía hace un momento, interrogaciones, exclamaciones, comillas, paréntesis, guiones, etcétera, etcétera. Todos los signos de puntuación, que manifiestan el carácter y la fuerza de lo que se quiere decir e indican cómo y qué se debe leer. Un punto más. Lectura dialogal y melódica. En el ministerio litúrgico que cumple, el lector debe dar sensación de seguridad y aplomo, tanto en su dicción como en su actuar y estar gestual. Luego estamos parados, el otro día nos tocó un pequeñito que, pobrecito, estaba muy nervioso, pero empezó a leer y estaba bailando. Entonces, desgraciadamente a muchos les causó gracia, pero pues entendemos, al pequeño estaba muy nervioso. Quien tiene que leer o quien va a leer y proclamar la palabra de Dios debe estar firme, serio, dispuesto a prestarle su voz a Dios. Entonces, repito, el ministerio litúrgico que cumple el lector debe dar sensación de seguridad y aplomo, tanto en su dicción como en su actuar y estar gestual. Sus actitudes y sus gestos no pasan inadvertidos, como decía de este pequeñito que estaba ahí bailando. Subir al presbiterio no ha de hacerse de cualquier forma, sino que debe traslucir su ministerialidad, es decir, lo que va a realizar, haciendo una reverencia en forma de inclinación al altar o al sacerdote. Cualquiera de los dos, el altar o el sacerdote, representan a Cristo. Entre lectura y lectura debe haber un momento de silencio para interiorizar la escucha de la palabra de Dios. Que sepa situarse ante el ambón es también importante. No ha de apoyar ni el brazo ni el codo, solo las manos. O sea, vamos a pensar que este es el ambón, no me voy a poner a leer así. Vamos a pensar, esta es la Sagrada Escritura, podemos tomarla como para las lecturas, no me voy a poner así, ¿no? Puedo apoyarla, puedo apoyar mis manos en el ambón de esta forma o así, pero no es recargarme, ¿no? Hay que darle respeto también al lugar de la palabra de Dios. Tampoco cruzar las piernas. Es conveniente situar el micrófono a la altura de la boca, fijándose si está abierto. Luego empezamos a leer y el micrófono está apagado o lo tenemos apuntando para otro lado. No, el micrófono siempre apuntando hacia el frente y cuidar que esté prendido. Al leer debe de levantar los ojos del libro de vez en cuando, mirando a los fieles en señal de cercanía y de solicitud empática. Cuando se retire del presbiterio, que haga el mismo gesto reverencial que al subir. No estamos pasando a cualquier lugar, estamos siendo ministros de la palabra de Dios. Decíamos hace un momento, Dios se vale de nuestra voz
para comunicar algo al pueblo. Entonces también darle gracias a Dios haciendo una reverencia porque nos ha permitido pasar a compartir la palabra. Estas pautas o consejos, dice el padre Javier Sánchez, para los lectores serán de una ayuda eficaz para que desempeñen mejor su ministerio litúrgico, su oficio en la liturgia. ¿Quiénes pueden pasar a leer? ¿Solo los que están en el grupo de liturgia? No, todos podemos pasar a leer porque recordemos que todos somos parte y miembros de la iglesia. Sin duda es necesario cuidar a los lectores, prepararlos y hasta ensayar con ellos antes, sin admitir a cualquiera a leer, especialmente en bodas o misas de difunto, cuando apenas saben leer en voz alta ni en público, pero son invitados o familiares. No es que los hagamos a un lado, pero de repente, a ver, tú ven a leer. Me da pena hablar en público, me trabo, me pasa todo, ¿no? Y entonces, más allá de proclamar la palabra de Dios, pues hago mal. Ni tampoco, dice el padre Javier, es un ministerio para confiar a los niños que aún deben aprender a entonar. Aquí en la parroquia acostumbramos invitar a los niños a participar, pero es para esto, para que vayan metiéndose en la vida litúrgica de la parroquia. ¿Qué hacemos antes? Sí, de repente se nos traban, hay que aceptarlo, pero procuramos prepararlos, ensayar, que aprendan, que conozcan lo que van a leer, por lo menos un día antes. La lectura, entonces, es algo muy serio y muy santo. Podríamos decir, según dice el padre Javier, no todos están aptos ni preparados, pero todos podemos hacernos aptos y todos podemos prepararnos. Bien, espero que nos haya gustado, que les haya gustado este texto, y no solamente como para que se quede allí en el olvido, no un video más de la parroquia, sino para que todos nos esforcemos y queramos participar, todos podamos decir, yo quiero participar un día siendo la voz de Dios en la asamblea litúrgica. Pues que Dios los bendiga y nos vemos pronto en un nuevo video. Denle like, por favor, y quien no se ha suscrito, suscríbase por favor a nuestro canal. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.